imaginen por un momento descubrir que la personalidad, eso que, o sea, que consideramos la esencia misma de lo que somos, bueno, imaginen que no reside en la mente. Ajá. Que no es un producto de los pensamientos, no es el espíritu y, sorprendentemente, ni siquiera es el alma. Sí, es un salto conceptual tremendo. Totalmente. Porque, según los asombrosos documentos que vamos a analizar hoy, la personalidad es algo que fue literalmente, digamos, instalado en la humanidad por una inmensa corporación cósmica. Y resultó ser la única parte de un ser humano que nunca, jamás va a cambiar. ¡Wow! Suena casi una premisa de ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad es una de las propuestas metafísicas más sofisticadas y complejas que existen en la actualidad. Es, un rediseño absoluto de lo que entendemos por la existencia, el universo y nosotros mismos. Exactamente. Y bueno, al examinar a fondo estos textos el día de hoy, vamos a diseccionar una serie de extractos provenientes de El libro de Urantia, enfocándonos específicamente en su capítulo sobre las realidades de la personalidad. Un capítulo denso, por cierto. Muy denso. Y nuestra misión en esta inversión es entender cómo funciona este mapa arquitectónico del cosmos. Y para quienes nos escuchan, vale la pena establecer las reglas del juego desde el principio, porque estamos a punto de adentrarnos en un material profundamente filosófico y espiritual. Sí, es vital hacer esa aclaración. Nuestro objetivo aquí, manteniendo siempre una postura estrictamente imparcial, no es convencer a nadie de estas ideas, ni tampoco refutarlas. Claro, no estamos tomando partido. Para nada. La intención es explorar la mecánica detrás de este sistema de pensamiento. Queremos caminar por los pasillos de esta inmensa estructura intelectual, observar cómo están ensambladas sus piezas y entender la lógica interna que propone sobre la vida en el universo. Todo esto, claro, independientemente de las creencias personales de cada quien en nuestra audiencia. Es como analizar los planos de una catedral gigantesca. Se puede apreciar la increíble ingeniería de sus arcos sin necesidad de profesar la religión que la construyó, ¿verdad? Esa es la actitud exacta. Ok, analicemos esto. El punto de partida de esta arquitectura cósmica establece una diferencia monumental entre dos conceptos que solemos confundir casi siempre. O sea, la realidad general y la personalidad misma. ¿Cuál es el contraste exacto aquí? El contraste radica principalmente en sus límites y en su comportamiento fundamental, claro. Esta cosmología plantea que la realidad, en su sentido material y no personal, está sometida a una expansión universal. Ajá. Sin embargo, tiene fronteras absolutas en cuanto a su metamorfosis. Hay un límite hasta donde lo puramente material puede transformarse. Por el contrario, la personalidad experimenta algo radicalmente distinto, una diversificación infinita. O sea, no tiene fin. Exacto. No tiene un techo evolutivo conocido. Mientras la realidad física se expande hasta cierto punto, la personalidad se diversifica sin fin. Y revisando las fuentes, fíjate que hay una regla de oro que me pareció fascinante, porque corta de raíz muchas de nuestras ideas modernas sobre la evolución. Sí, es muy tajante en eso. Este marco afirma categóricamente que lo impersonal nunca, jamás se transmuta directamente en personal. Es decir, si dejas un charco de lodo primigenio evolucionando por miles de millones de años, bueno, podrás obtener biología compleja. Claro. Quizás inteligencia, pero la materia por sí sola jamás, bajo ninguna circunstancia, generará una personalidad de forma espontánea. Ese es un pilar fundamental de este sistema. La personalidad no es un subproducto del caos cósmico, ni un accidente de la biología. Se describe explícitamente como un don, un regalo otorgado directamente desde arriba, por lo que el texto denomina el Padre del Paraíso. O el Padre Universal, ¿no? Así es, el Padre Universal. La personalidad se superpone a los sistemas de energía viva, no emerge de ellos. La identidad, que es un concepto completamente distinto, esa sí puede vincularse a patrones de energía no viva. Como una inteligencia artificial, digamos. Exacto, como una máquina compleja o un sistema natural. Pero la personalidad es un circuito exclusivo para seres vivos.
instalado por el creador de ese circuito. Tratando de aterrizar esto, pensé en una analogía. Es como si toda la realidad física del universo, o sea, las galaxias, los átomos, incluso nuestra propia biología, como si todo eso fuera el hardware de una supercomputadora inmensa. Me gusta por dónde vas. Tiene capacidades increíbles, claro, pero está estrictamente limitada por sus componentes físicos. Y por otro lado, la personalidad es como un software de código abierto, un sistema operativo con posibilidades ilimitadas de diversificación. Pero, y aquí está la clave, este software nunca se programa a sí mismo a partir de los cables y el silicio. No, no puede. Tiene que ser descargado e instalado externamente por el desarrollador principal. Esa analogía del hardware y el software captura la esencia de la mecánica a la perfección. Y lo verdaderamente revolucionario de este software de la personalidad es su capacidad inherente de interconexión. ¿A qué te refieres con interconexión? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, cuando se alcanzan ciertos niveles de experiencia, todas las órdenes de la personalidad, desde las más básicas hasta las absolutas, son capaces de vincularse. Tienen un potencial de co-creación. O sea, ¿no están aisladas? Exacto. No existen en silos aislados, sino que están diseñadas para funcionar en red. Y para ilustrar esa capacidad de unificación, las fuentes utilizan un ejemplo histórico y teológico sumamente específico. Mencionan el caso de Cristo Micael. Un ejemplo muy complejo. ¿Sí? Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, dentro de la compleja cosmología de estos textos, Cristo Micael es el nombre que se le da a la figura que históricamente conocemos como Jesús, pero entendido aquí como un ser creador inmenso que decide encarnar y vivir la experiencia humana. Así es. Las fuentes señalan que en él conviven simultáneamente el creador máximo y la criatura mínima. Es la demostración empírica de que el software de la personalidad puede correr en múltiples niveles a la vez y unificarlos en un solo ser. Lo cual subraya que la función suprema de la personalidad cósmica es la de unificar realidades dispares. Pero, a ver, esto plantea un problema logístico evidente. Ajá, a ver. Si el Padre Universal se dedica exclusivamente a otorgar estas licencias de software, es decir, la personalidad, pues alguien tiene que estar construyendo las computadoras, gestionando la red eléctrica y escribiendo el resto del código del universo, ¿cierto? Claro, no se hace solo. Exacto. No puede haber un escenario donde solo exista la personalidad flotando en la nada. Totalmente. Alguien tiene que administrar la infraestructura. Y aquí es donde el mapa se vuelve verdaderamente corporativo. O sea, la división del trabajo cósmico en estas fuentes es asombrosa por lo estructurada que está. Es una burocracia divina, prácticamente. Literal. Existen 4 fuentes fundamentales, como 4 pilares gigantescos que sostienen toda la existencia. Ya mencionamos al primero, el Padre Universal, que es el centro exclusivo de la personalidad. Pero la pregunta es, ¿quién se encarga de todo lo que tiene que ver con el espíritu puro? Ese departamento, por seguir con tu analogía, recae en lo que se llama el Hijo Eterno. Él es la personalidad absoluta y funciona como la fuente central de toda la energía espiritual. Ok. Mientras el Padre Universal distribuye el don de la individualidad, el Hijo Eterno es, digamos, el ancla gravitacional de todo lo que es puramente espíritu en el universo. Es el origen de entidades que los textos llaman espíritus perfeccionados. Ok, a ver si voy entendiendo. Tenemos la personalidad por un lado y tenemos el espíritu por el otro. Pero el espíritu puro no necesariamente razona matemáticamente. No, para nada. Ni piensa en términos lógicos, al menos no de la forma en que nosotros entendemos el intelecto. Entonces, ¿de dónde surge la capacidad de pensar? Para eso interviene el tercer pilar, que recibe el título de actor conjunto. Actor conjunto. Ajá. Esta figura es definida como la personalidad del espíritu-mente. Es el origen absoluto de la inteligencia, de la razón y, crucialmente, de la mente universal. Es el puente intelectual que permite que los sistemas complejos operen de manera inteligente. Pero espera. Aquí encuentro un vacío enorme en todo este sistema. ¿Cuál? Tenemos la personalidad del Padre, la energía espiritual del Hijo y la mente intelectual del actor conjunto. Pero nada de eso es tangible. Ah, ya veo a dónde vas. O sea, ninguno de esos 3 pilares explica la existencia de la materia física, como las rocas, las estrellas o, no sé, la silla donde estoy sentada. ¿De dónde sale la fábrica física del universo?
Esa es precisamente la función del cuarto y más inusual de los pilares, la isla del paraíso. Y aquí las fuentes hacen una demarcación sumamente estricta que rompe el patrón anterior por completo. ¿Cómo así? La isla del paraíso es absoluta y totalmente no personal. Y extraespiritual. O sea, es una cosa, no es un alguien. Exacto. No tiene mente, no otorga individualidad y carece de espíritu. Se describe como el modelo matriz absoluto, el centro geográfico y material de todo. Es el ancla física indispensable de la creación. ¡Wow! Sin la isla del paraíso simplemente no habría gravedad material ni energía física básica. Es literalmente la inmensa planta de manufactura en el centro de esta corporación cósmica. Es fascinante. ¿Lo es? Pero claro, al ver esta arquitectura, el Padre, el Hijo, el actor conjunto y la isla del paraíso, uno se pregunta entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, para nosotros. Esa es la verdadera cuestión, claro. ¿Cómo es que esta estructura masiva, de alcance trillonario y galáctico, se refleja en un oficinista común y corriente en la Tierra? Porque el texto nos llama a nosotros, los habitantes de este planeta, urantianos. Urantianos, así es. Entonces, ¿cómo se descarga toda esta corporación cósmica en un urantiano promedio? Bueno, la genialidad de esta cosmología es precisamente cómo hace ese acercamiento telescópico, desde el infinito cósmico hasta el microcosmos humano. Responde a tu pregunta desglosando la anatomía de un ser humano en 4 capas muy precisas de experiencia, las cuales son un reflejo directo de sus grandes poderes universales que mencionamos. Y la primera capa es lógicamente la más visible y tangible, el cuerpo. Nuestro hardware electroquímico. Así es. Y el lenguaje del texto es maravillosamente clínico al respecto. Define al cuerpo como un mecanismo puramente material, de origen biológico y animal. Es la maquinaria que responde a las leyes físicas derivadas de esa isla del paraíso. O sea, la fábrica. Exacto. Es indispensable para existir aquí, pero por sí solo el cuerpo es ciego. Necesita una interfaz para interactuar con el mundo. Y ahí es donde entra el segundo nivel, la mente. La cual funciona como el puente, ¿no? El texto dice que la mente es el mecanismo que percibe, siente y piensa, y que incluye absolutamente todo, desde los instintos de supervivencia más básicos hasta el intelecto consciente y el inconsciente profundo. Tal cual. Pero hay una característica de la mente humana que el texto resalta y que la verdad me parece crucial. Dice que la inteligencia, cuando está combinada con la vida emocional, tiene una tendencia natural a elevarse. Sí, a buscar algo más. Exacto, a través de la sabiduría y de lo que ellos llaman adoración. La mente material busca instintivamente conectarse con algo superior, trata de tocar el tercer nivel. Y ese tercer nivel es el espíritu. Pero lo fascinante aquí es que la arquitectura de estas fuentes da un giro completamente inesperado en este punto. Porque no hablan de un espíritu humano genérico. Le dan un nombre sumamente específico y un poco inquietante. A ver. Lo llaman el ajustador del pensamiento. Un momento, pausa. ¿Ajustador del pensamiento? Sí. Ese nombre suena a algo sacado de una novela distópica. Suena como si tuviéramos, no sé, un parásito alienígena, un auditor corporativo instalado en el cerebro para lavarnos la cabeza y asegurar que cumplamos las reglas cósmicas. O sea, ¿qué pasa con nuestro libre albedrío en este escenario? Es una reacción completamente natural ante ese término. Suena muy invasivo, ¿verdad? Pero la mecánica que describen las fuentes aclara que es todo lo contrario a un dictador mental. Menos mal. El ajustador del pensamiento se define como un fragmento literal del creador, que habita dentro de la mente mortal, pero actúa exclusivamente como una brújula silenciosa. Una brújula. ¿Sí? Y hay una regla inquebrantable aquí. Este espíritu es estrictamente prepersonal. Prepersonal. O sea, no tiene una personalidad propia que compita con la tuya. No puede obligarte a pensar ni hacer absolutamente nada. Su única función es iluminar el camino más elevado posible, pero requiere de tu voluntad consciente para operar. Ok. Si tú no le das permiso a través de tus decisiones, el ajustador permanece completamente pasivo. No interfiere. Ok, eso tiene mucho más sentido y respeta la libertad humana. Entonces tenemos el hardware animal, que es el cuerpo, la interfaz de pensamiento y emociones, la mente, y esta brújula divina residente, el ajustador del pensamiento.
lo que nos lleva al cuarto nivel. El más complejo. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque resulta ser el más contraintuitivo de todos, el alma. Ujú. Porque, a ver, la cultura popular nos ha enseñado que el alma es algo con lo que todos venimos de fábrica. Nacemos con un alma y punto. Pero estos textos afirman categóricamente que el alma no se da en el nacimiento. Es algo que se tiene que adquirir. Y construir. Es probablemente el concepto más revolucionario de todo este marco teórico. El alma es una creación evolutiva, un subproducto emergente de la experiencia. ¡Wow! Y las fuentes ofrecen el mecanismo exacto de su gestación, que es fascinante. Se describe que la mente mortal y material funciona como la madre, proporcionando la materia prima de la experiencia. Y por otro lado, el espíritu residente, o sea, el ajustador del pensamiento, actúa como el padre, aportando el potencial divino. Pero, a ver, juntar a la madre y al padre en la misma habitación no produce un alma de forma automática. Necesitas un catalizador. Y según las fuentes, ese catalizador es la elección libre de la criatura. Exacto, la acción. Me gusta visualizar esto como una receta para hornear pan. O sea, tienes la harina, que son tus pensamientos materiales y tu mente. Esa es la madre. Tienes la levadura, que es esa chispa espiritual del ajustador, el padre. Si simplemente los dejas en el tazón de tu cerebro, nunca vas a tener pan. Solo tendrás, no sé, una masa inerte. Una mezcla sin vida. Claro, para que el alma nazca necesitas calor, necesitas fricción. Y esa fricción se genera cuando una persona toma una decisión moral en su vida cotidiana. Esa metáfora del horneado es increíblemente precisa para ilustrar el mecanismo. Por ejemplo, imaginemos a una persona en el trabajo que se da cuenta de que su jefe cometió un error financiero que podría costarle el empleo a un colega inocente. La mente material de la persona evalúa el riesgo y dice, bueno, si hablo me pueden despedir a mí, es mejor callar por supervivencia animal. Claro, el instinto básico. Esa es la harina. Pero el ajustador del pensamiento, esta brújula interna, sugiere suavemente, la verdad es el camino más elevado. La levadura. Exacto, la levadura. Cuando esa persona usa su libre albedrío, asume el riesgo, entra a la oficina y elige decir la verdad. Bueno, ese momento de fricción moral y valor es el horno encendiéndose. Y en ese instante exacto de la fusión entre esa mente material y esa sugerencia espiritual, se hornea un pedacito de algo completamente nuevo, el alma. Absolutamente. Y la sustancia de esa nueva alma emergente es el mayor enigma de todos. Porque ya no es simplemente la harina material de la mente humana, pero tampoco es la levadura puramente espiritual del ajustador. Es otra cosa. Es una entidad distinta. Ha trascendido la biología, pero aún no pertenece enteramente al reino de lo puramente divino. Es un material transicional, diseñado específicamente para permitir la evolución de una criatura finita hacia niveles superiores. En horneada no es biología física y tampoco es espíritu puro. Las fuentes dicen que está compuesta de morontía. Morontía, un término clave. ¿Cómo podemos entender la mecánica de esta sustancia morontial? O sea, ¿qué es exactamente? La morontía es definida como el inmenso nivel de la realidad que funciona como mediador entre lo material y lo espiritual. Y el texto utiliza una metáfora textil excepcionalmente descriptiva para explicar cómo funciona estructuralmente un alma morontial. A ver. Dice que se asemeja a una tela tejida en un telar. La urdimbre, o sea, los hilos longitudinales y fuertes que dan la tensión base de la tela, esos son de naturaleza espiritual. Ajá, los hilos verticales. Exacto. Pero la trama, los hilos transversales, que cruzan de un lado a otro creando la tela misma, esos son de origen físico y material. Me parece una imagen visual brillantísima, de verdad. Básicamente, nuestras decisiones éticas diarias, basadas en nuestra experiencia física humana, son esos hilos transversales de la trama que vamos pasando de izquierda a derecha. Aportan la textura, el color y la forma de la tela. Así es. Pero esos hilos se desarmarían y caerían si no tuvieran la urdimbra espiritual que los sostiene desde arriba hacia abajo, dándoles una resistencia inmortal. Entonces nuestra alma es un tapiz morontial. Es un mecanismo poético, pero increíblemente lógico dentro de sus propias reglas, ¿no crees?
La experiencia efímera del ser humano se entrelaza firmemente con la eternidad del espíritu, creando una estructura capaz de sobrevivir a la muerte del cuerpo biológico. Claro. Pero a ver, esto nos lleva a un gran problema estructural que estoy viendo aquí. ¿A qué te refieres? Pues tenemos un cuerpo electroquímico que está envejeciendo y cambiando células todos los días. Ajá. Tenemos una mente que constantemente está cambiando de opinión y aprendiendo cosas nuevas. Tenemos un ajustador de pensamiento residente y ahora tenemos una nueva alma morontial que está creciendo lentamente cada vez que tomamos una decisión moral. Son muchas partes. Son demasiadas piezas moviéndose y cambiando al mismo tiempo. O sea, ¿qué impide que todo este caos colapse? ¿Cuál es el factor gravitacional que unifica este complejo ecosistema humano en un solo individuo coherente? Esa interrogante nos devuelve magistralmente al punto de partida de nuestro análisis, el enigma de la personalidad. Ahí está. El texto deja extremadamente claro qué no es la personalidad. La personalidad de un ser humano no es su cuerpo animal, no es su mente ni sus opiniones, no es el ajustador del pensamiento. Y, sorprendentemente, tampoco es el alma morontial que está construyendo a diario. Lo cual te obliga a replantearte todo. O sea, la personalidad envuelve todas esas capas. Es, recordando el primer segmento, ese regalo directo e inalterable del Padre Universal, instalado en el sistema humano. Exacto, se otorga a estas energías para que puedan funcionar de manera cohesiva. Pero el rasgo más crucial que revela este marco teórico, y aquí está el secreto, es la función definitiva de la personalidad. Constituye la única realidad verdaderamente inmutable en toda la experiencia humana. ¿La única? La única. Todo en el ser humano está en un estado perpetuo de flujo, cambio y evolución. Excepto la personalidad. Es el pegamento inalterable que mantiene unidas todas las partes de la individualidad. Y es el vehículo que, eventualmente, sobrevive intacto junto con el alma que hemos tejido. Tengo que presionar sobre ese punto, porque la idea de que la personalidad es inmutable choca de frente contra nuestra psicología moderna y, francamente, nuestra experiencia cotidiana. Claro, parece una contradicción. Todos hemos dicho o escuchado frases como «su personalidad cambió por completo después de ese accidente» o «yo no tengo la misma personalidad que a los 15 años». O sea, ¿cómo puede este marco defender la inmutabilidad cuando, a simple vista, la personalidad humana es increíblemente volátil? Es la objeción lógica por excelencia, claro. Pero para resolverla dentro de esta arquitectura hay que entender una disociación fundamental que hace el texto, lo que nosotros llamamos coloquialmente personalidad. Nuestro carácter, nuestras respuestas emocionales, nuestros gustos, fobias y opiniones. Todo eso es lo que este sistema clasifica rigurosamente como mente y experiencia. Ah, la mente. Sí, y la mente humana, por supuesto, está diseñada para cambiar. La experiencia es siempre fluctuante, el carácter se endurece o se suaviza con los años. Todo eso está en movimiento perpetuo. Pero la personalidad, con P mayúscula, es entendida como el lienzo en blanco e indestructible sobre el que se pinta toda esa experiencia psicológica. Ah, claro, entiendo. O sea, el cuadro pintado cambia constantemente con cada nueva pincelada de madurez, con cada nuevo trauma procesado y cada nuevo hilo morontial tejido en el alma. Así es. Pero el lienzo del lino crudo que sostiene la pintura no cambia de composición. Sigue siendo el mismo lienzo singular. Es como esa sensación universal que muchos humanos describen al envejecer. El cuerpo te duele y tiene 80 años. Tu forma de pensar es mucho más mesurada y madura que antes. Pero en algún lugar muy, muy profundo, sientes que sigues siendo exactamente el mismo observador interno que miraba por la ventana cuando tenías 8 años. Esa es una descripción perfecta. Ese observador silencioso e inalterable sería la personalidad. Es el marco de referencia absoluto. Si la personalidad fluctuara junto con la mente y el cuerpo, perderíamos la continuidad de quiénes somos. Se disolvería nuestra individualidad por completo. Y esto plantea una pregunta importante. Esto redimensiona por completo el propósito de la vida bajo la óptica de estos textos. ¿En qué sentido? En que la existencia no es simplemente sobrevivir para perpetuar el hardware electroquímico. La vida es una maquinaria cósmica precisa, donde un cuerpo finito alberga una mente que, al cooperar con un espíritu prepersonal, ejerce el libre albedrío humano para tejer un alma inmortal. Es hermoso.
Y todo este improbable y hermoso caos de evolución es sostenido firmemente por la gracia de una personalidad divina. Una personalidad estable que nunca parpadea y nunca cambia. Es un mapa existencial profundamente retador y maravillosamente estructurado. Al dar un paso atrás y observar todo lo que hemos explorado hoy, la verdad es asombroso el viaje conceptual que trazan estos extractos. O sea, empezamos en las alturas cósmicas, vislumbrando un universo gestionado por entidades que dividen el trabajo de la mente, el espíritu puro y la concesión de la individualidad. Todo anclado en la gigantesca maquinaria física de la isla del paraíso. Y luego hicimos un descenso telescópico hacia la experiencia terrestre. Así es, y en ese descenso vimos cómo la arquitectura máxima se refleja en lo micro, en nuestro frágil cuerpo animal, conectándose con una mente capaz de anhelar lo superior. Exacto. Y luego comprendimos el mecanismo de un espíritu silencioso que actúa como brújula, y cómo la fricción de nuestras propias decisiones morales cotidianas actúa como el calor que hornea y teje los hilos de una nueva sustancia. La moronte. La morontía, exacto, creando nuestra propia alma. Todo ello enmarcado y protegido por la gravedad inamovible de la personalidad. Vaya, nos deja muchísimo que procesar. Y para despedirnos y cerrar este análisis profundo de hoy, quiero dejar una última idea flotando. Algo para que la audiencia pueda reflexionar de manera íntima. Me parece excelente. Si aceptamos por un momento el argumento de estos textos como un experimento mental, si resulta que la personalidad es genuinamente la única realidad inmutable en nuestra existencia y que todo lo demás, o sea, el cuerpo biológico envejeciendo, los pensamientos ansiosos de la tarde, las pasiones y opiniones que creemos que nos definen hoy, si todo eso es en realidad simplemente una experiencia pasajera, una tela que se sigue tejiendo y cambiando, entonces, para quienes nos escuchan, la próxima vez que se miren al espejo por la mañana, vale la pena hacerse una pregunta profunda. ¿Cuánto de todo ese caos reflejado en el cristal es simplemente un andamiaje temporal destinado a caer? ¿Y cuánto de lo que te devuelve la mirada es esa verdadera personalidad inmutable, observando en silencio el proceso, esperando el momento de trascender?